Bienvenido. Zubiri fue un filósofo español cuya obra se caracteriza por una intensa reflexión sobre la realidad y la inteligencia humana. Formado en la tradición filosófica europea, Zubiri combinó influencias de la fenomenología, la metafísica y la teología para desarrollar un enfoque original y profundo. La filosofía de Zubiri ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de la realidad. Sus conceptos de realidad y formalidad de realidad son fundamentales para entender su pensamiento. Para Zubiri, la realidad no es simplemente lo que percibimos con nuestros sentidos, o lo que podemos describir objetivamente. En lugar de una simple colección de objetos externos, la realidad es una estructura profunda y compleja, que se manifiesta de manera directa en nuestra experiencia. Zubiri critica las visiones tradicionales, que reducen la realidad a un mero conjunto de datos empíricos, o a una construcción mental. El término formalidad de realidad es central en la filosofía de Zubiri, y se refiere a la manera en que algo se presenta como real en nuestra experiencia. No se trata de la cualidad o el contenido del objeto, sino de su modo de ser real para nosotros. Zubiri introduce este concepto para superar la dicotomía entre sujeto y objeto, proponiendo que la realidad se nos impone de manera inmediata y directa a través de nuestra experiencia sensorial y cognitiva. En la filosofía zubiriana, es crucial distinguir entre realidad y existencia. La realidad es el modo de ser de las cosas, mientras que la existencia se refiere a la presencia concreta de algo en el tiempo y el espacio. Un ente puede ser real, sin necesariamente existir en un momento dado. Por ejemplo, las ideas matemáticas son reales en su formalidad, aunque no existan como objetos físicos. Zubiri ve la realidad como una estructura dinámica, y no como una suma de elementos estáticos. Esta visión implica que la realidad está en constante cambio y actualización. Los seres humanos participamos activamente en este proceso, a través de nuestra percepción y comprensión del mundo. Otro aspecto importante es la relación entre realidad y verdad. Para Zubiri, la verdad no es una simple correspondencia entre el pensamiento y la realidad externa, sino una adecuación del intelecto a la formalidad de realidad. La verdad surge cuando nuestra inteligencia capta adecuadamente esta formalidad, integrando la experiencia sensorial y la reflexión intelectual. Zubiri enfatiza que nuestra experiencia de la realidad es primordialmente sentiente. Esto significa que antes de cualquier conceptualización o análisis racional, estamos ya en contacto con la realidad, a través de nuestros sentidos. La inteligencia, entonces, no opera en un vacío abstracto, sino que está siempre ligada a esta experiencia sentiente. La inteligencia sentiente es uno de los conceptos más innovadores y profundos de Zubiri. Este término redefine la comprensión tradicional de la inteligencia, fusionando la percepción sensorial con la cognición intelectual. Tradicionalmente, la inteligencia ha sido vista como una capacidad puramente racional, separada de las sensaciones y emociones. Esta perspectiva dualista divide la mente y el cuerpo, la razón y los sentidos. Zubiri critica esta visión, argumentando que la inteligencia no puede ser entendida adecuadamente si se separa de la experiencia sensorial. Para Zubiri, la inteligencia es inherentemente sentiente, es decir, está intrínsecamente ligada a nuestra percepción sensorial del mundo. La inteligencia sentiente es la capacidad humana de aprender la realidad de manera unificada, combinando la percepción sensorial con la reflexión intelectual. Según Zubiri, no conocemos el mundo solo a través de conceptos y juicios abstractos, sino que nuestra comprensión está siempre mediada por nuestras experiencias sensoriales. Aprehensión primordial de la realidad es el primer nivel de la inteligencia sentiente, donde captamos la realidad de manera directa y no mediada. Esta aprehensión no es un acto puramente pasivo, es una forma activa de estar en contacto con la realidad. Logos es el nivel en el que reflexionamos sobre lo que hemos aprendido. Aquí, la inteligencia sentiente se encarga de articular y elaborar lo captado en la aprehensión primordial, generando conceptos y juicios. Razón es el nivel más alto de la inteligencia sentiente, donde se organizan y estructuran los conocimientos obtenidos en los niveles anteriores. La razón no está desligada de la aprehensión sensorial, sino que se nutre de ella. En la filosofía de Zubiri, la aprehensión sensible no es meramente la recepción pasiva de estímulos. Es un acto intencional, en el que la inteligencia capta la realidad en su formalidad.
Este proceso es esencial para entender cómo construimos nuestro conocimiento del mundo. La aprehensión sensible proporciona la base sobre la cual se edifican los conceptos y juicios intelectuales. Zubiri insiste en la unidad indisoluble de lo sentido y lo pensado. Para él, no hay un conocimiento puramente intelectual separado de la percepción sensorial. Esta unidad es lo que permite que la inteligencia humana sea verdaderamente comprensiva y abarcadora. La inteligencia sentiente es, por tanto, una forma de entender el mundo que integra completamente nuestros sentidos y nuestra capacidad de pensar. En la filosofía clásica, el ser a menudo se ha entendido como una entidad estática, una sustancia inmutable, que subyace a los fenómenos cambiantes del mundo. Esta visión está arraigada en la metafísica de filósofos como Aristóteles y Tomás de Aquino, quienes veían el ser como algo permanente y esencial. Zubiri rompe con esta tradición, al proponer que el ser no es algo fijo, sino dinámico y en constante proceso de actualización. Según Zubiri, el ser se realiza a través de su propia dinámica interna, lo que significa que está continuamente actualizándose y evolucionando. Para Zubiri, la actualidad del ser es su presencia viva y dinámica en el mundo. El ser no es una esencia abstracta, sino una realidad que se actualiza continuamente en el tiempo y el espacio. La dinámica del ser incluye no solo lo que actualmente es, sino también lo que puede llegar a ser. Las posibilidades inherentes a un ente son parte integral de su ser. El ser es entendido como una red de relaciones. Ningún ente existe aislado, cada ser está en relación con otros seres y con el entorno. Esta relacionalidad es parte de la dinámica que configura su ser. La temporalidad es esencial en la estructura dinámica del ser. El ser no es atemporal, se desarrolla y se transforma a lo largo del tiempo. La historia y el devenir son aspectos cruciales del ser. La visión dinámica del ser implica que el cambio y la transformación son aspectos fundamentales de la realidad. Nada permanece inmutable, todo está en un proceso constante de devenir. Esta perspectiva abre la puerta a la creatividad y la emergencia de nuevas realidades. El ser está en un flujo constante, lo que permite la aparición de nuevas formas y estructuras. La relacionalidad del ser sugiere que la realidad es una red de interacciones. Los entes no existen en aislamiento, sino en una compleja red de relaciones que les dan forma y significado. La filosofía de Zubiri nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la realidad y de la inteligencia humana. Sus ideas, innovadoras y provocadoras, siguen siendo una fuente de inspiración para filósofos, científicos y pensadores de todo el mundo. Al explorar la obra de Zubiri, no solo enriquecemos nuestro conocimiento filosófico, sino que también ampliamos nuestra capacidad para interpretar y transformar el mundo en el que vivimos. No olvides suscribirte para más contenido filosófico. Hasta la próxima.